Estudiamos los ciberataques desde una perspectiva económica. Vamos a darle un punto de vista diferente. Vamos a entender cómo es la economía de un ciberataque. Hoy quiero que nos pongamos en la mente de un grupo criminal, en la mente de una organización de hackers, de criminales, que tienen que generar dinero en base a atacar empresas, organizaciones, individuos, estados. Quiero que imaginemos que nos sentamos en esta mesa donde estamos reunidos todos los ciberatacantes y tenemos que empezar a definir, a pensar, a meditar sobre cuál va a ser nuestra estructura económica, es decir, cómo vamos a operar, de dónde vamos a sacar fondos y cómo los vamos a utilizar. El primer método de recaudación y el más común, el que escuchamos con mayor frecuencia y el que seguro todos van a levantar la mano en esta mesa imaginaria de atacantes para votar, va a ser el uso de ransomware. Ransomware es simplemente un software que al instalarse en un ordenador encripta, es decir, convierte nuestros datos en datos que no podemos acceder, lo convierte en archivos que alguien sin una clave no puede leerlos. Y por tanto, lo que suelen hacer estos criminales es pedirnos un rescate para obtener la llave, la clave, para poder descifrar estos datos. Podrán entender que esto es un ataque muy sencillo porque no requiere demasiada sofisticación. La mayoría de las veces se realiza mediante ingeniería social, es decir, convenciendo a alguna persona o algún empleado de que descargue un archivo o de que haga clic en un vínculo en particular, o digamos, muchísimas formas de convencerlo. Incluso se pueden encontrar vulnerabilidades en los sistemas que no han sido patcheados y a través de ello instalar este tipo de malware o de ransomware más puntualmente en los ordenadores. Este es un método que funciona muy bien porque tiene un costo muy bajo de intento, es decir, es muy barato intentar que la gente se descargue este ransomware y con que podamos hacerlo en economías de escala, es decir, por ejemplo, que podamos mandar este correo a 1 millón de personas, incluso si el 1% abre el archivo y de ese 1% el 2% logra hacer clic, igual siguen siendo un montón de usuarios que terminan contaminando esos ordenadores. Y algunos tipos de ransomware lo que tienen es que una vez que se instalan en un ordenador, pues se tratan de distribuir al resto de la red, como vimos como el caso de WannaCry en su momento. Por lo tanto, esto cambia un poco el juego porque lo hace bastante más destructivo y para la organización cuyos servidores o ordenadores han sido capturados, les trae un terrible costo y una dificultad de limpieza y un costo muy alto, logrando así que muchas organizaciones terminen pagando por estos rescates. No siempre es el caso, generalmente nos estamos yendo hacia la dirección en donde las empresas prefieren no pagar estos ransoms, estos secuestros. Sin embargo, también hay que entender la realidad y la dinámica de las empresas. Muchas empresas tienen muchos menos backups de lo que creeríamos y muchas veces esos backups no funcionan. Y si realmente necesitas esos equipos y no tienes quien los pueda reconstruir o no tienes un backup reciente o el costo de perder esa información es mucho más alto que lo que te piden por el rescate, algunas empresas terminan optando por pagar este rescate. Lo que hoy por hoy lo vuelve el método más útil y más utilizado para financiar a estas organizaciones criminales. Por otro lado tenemos el interesante tema de la información que se puede robar, lo que se llama los data breaches, básicamente información que se puede capturar al ingresar en una organización, en una empresa o en una base de datos que tenga alguna de estas organizaciones. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, la información tiene un valor y sobre todo si está agregada o si está segmentada de una forma que permite tomar decisiones, vender o realizar diferentes ataques. Y entonces estas organizaciones entrarán a, por ejemplo, la base de datos de una empresa que puede ser como Target, por ejemplo, donde robarán credenciales, nombres de usuario o robarán información de tarjeta de créditos para luego vender esa información a otros expertos cibercriminales que utilizarán esas tarjetas de crédito para, por ejemplo, falsificarlas o crear copias y tratar de extraer dinero o realizar compras falsas por internet. Esa es otro camino por el cual los grupos de cibercriminales se pueden financiar. Y nótese aquí lo importante de cómo funciona el mundo del crimen, de que existen diferentes empresas o grupos que se especializan en diferentes tareas. Y por lo tanto es poco probable que aquellos que roban información sean los mismos que van a usar la información robada. Los skills
y las habilidades técnicas que requiere poder ingresar en un sistema y robar la información, extraerla y demás, son muy diferentes a los que requiere poder clonar tarjetas de crédito o generar nuevas tarjetas o gastarlas en diferentes países y encontrar la vuelta para poder capitalizar en ese tipo de procesos. Por lo tanto, generalmente estas listas se venden en los mercados negros de la Deep Web y se venden a otros grupos que son expertos en poder capitalizar o, digamos, transformar esa información en dinero. Otra forma de financiarse como grupo criminal tiene que ver con la idea de vender información confidencial. Y esto es curioso porque muchas veces esto surge como demanda o como oferta. Si lo pensamos como oferta, quiere decir que un grupo criminal puede entrar en una organización que puede parecerle interesante, es decir, que puede tener información valiosa o que puede creer que dentro de esa organización hay datos que vale la pena capturar, o puede entrar bajo demanda, es decir, alguna empresa competidora ha decidido que la otra empresa de la competencia tiene información que le gustaría saber, por ejemplo, los costos o la fórmula de algún proceso o algún proceso industrial que desconocen, o los precios que le dan los proveedores, o el plan de marketing del año siguiente, o el plan de lanzamiento de nuevos productos, lo que sea. Y entonces esa empresa puede contratar a un grupo de hackers para que ingresen a la empresa de la competencia y encuentren este tipo de información valiosa. Esto es por encargo. Entonces la demanda se genera, estos hackers ingresan y venden la información a la empresa que, bueno, los contrató. Básicamente es como un contrato a criminales. Pero esto sucede con bastante más frecuencia de lo que la gente creería. Una vertiente de esta situación también tiene que ver con los ataques esponsoreados por estados. Por ejemplo, sabemos que China, o por lo menos de esto se lo acusa, durante muchos años, y probablemente continúa esto en todos los países lo hacen, es el robo de información propietaria, es decir, las empresas que tienen negocios o que operan con diferentes tecnologías, pues son víctimas de estos ciberataques que a veces son esponsoreados por distintos gobiernos, y estos gobiernos después deciden compartir esta información con diversas empresas que hay dentro de su país o de su territorio para fomentar y acelerar la investigación y desarrollo, y básicamente tener un producto muy similar a un precio mucho menor porque se evitó todo el costo de desarrollo. Esto lo hemos visto con muchísimas empresas, y por ejemplo Huawei fue acusada durante mucho tiempo de copiar los mismos dispositivos de redes que tenía Cisco y que tenían otras empresas. No lo vamos a saber con certeza si hubo un robo de patentes o no. Esto lejos de ser una acusación, pero sí se sabe que hay grandes problemas con el tema del robo de la propiedad intelectual, y que es verdad que abarata muchísimo el costo si uno simplemente puede copiar lo que tiene la competencia, y como países, hay países que están incentivados a robar esta información y distribuirla dentro de sus organizaciones. Otro costo que podemos analizar, que a veces es difícil de identificar exactamente a quién se lo asignamos y cómo lo medimos, es el tema de cuando se realiza un ataque cuyo objetivo es la disrupción de un servicio. Por ejemplo, los ataques de denegación de servicios distribuidos. Es decir, cuando intentamos atacar un servidor en particular o un servicio en particular para que éste se caiga y deje de funcionar. Por ejemplo, si damos de baja la web de Facebook o de Instagram, y a través de darla de baja, pues la empresa está perdiendo dinero. No queda del todo claro cómo es que el grupo de ciberatacantes gana dinero con esta movida, con esta acción. Sin embargo, podemos pensarlo similar a como dijimos antes. Puede ser un competidor que esté financiando a este grupo de hackers para que afecte un sitio web en particular, por ejemplo, durante el lanzamiento de un nuevo producto. Puede ser también que encontremos atacantes que después pidan algún tipo de rescate o algún tipo de compensación monetaria para dejar de realizar este tipo de ataques. Esto ha sucedido en el pasado. Y también lo podemos pensar como una economía de guerra en cierta forma, ¿no? Como donde a veces también se meten los estados a operar en este tipo de medidas, y a veces lo que se busca es simplemente perjudicar y generar un daño a una empresa o a un servicio en particular, independientemente del beneficio que se gane. Es decir, se puede pagar a un grupo de atacantes simplemente para que generen daño, y bueno, ese es su pago, además de ser el resultado del daño a la empresa en particular, puede ser el pago por estos servicios. Así que esa es otra forma de ganar dinero. Es lamentable, pero quien tenga una red de bots, quien tenga miles y millones
de ordenadores a su disposición y los puede utilizar para atacar un sitio web en particular o un servicio en particular, pues puede cobrar por el uso de esa red de bots, y entonces esa red de bots intentar usar todos el mismo sitio web, pues lo tirarán abajo, y a partir de ahí pueden haber diferentes consecuencias que pueden traer o no una remuneración adicional para el grupo de atacantes que controla la botnet. Y para cerrar, quisiera tomar la perspectiva opuesta por un momento y decir cuál es el costo de todo esto desde el punto de vista de la empresa que se está defendiendo. Porque para las empresas hay un costo bastante alto de seguir este juego, por así decirlo. Por un lado tenemos el tremendo costo de infraestructura y medidas de seguridad y hardware y licencias. Eso es un tremendo presupuesto que requiere muchísimo tiempo. Después tenemos la inversión en personal que esté formado en ciberseguridad, que continúe formándose constantemente, lo cual es tremendamente difícil de encontrar. Son muy caros, muy costosos, muy difíciles de encontrar con talento. Allí tenemos un problema bastante grave y bastante caro para las empresas, siendo que en la mayoría de los casos no hay suficiente personal disponible para ser contratado. Por otro lado tenemos los costos de daños de reputación para las empresas. Es decir, si reciben un ciberataque, cuál es el impacto que tiene la reputación de esta organización en términos de la percepción del público con respecto a cómo cuidan, por ejemplo, la información o cómo se manejan a nivel de seguridad. Y después puede estar el impacto en términos legales de la responsabilidad que tiene esta empresa de subsanar o de recompensar a las víctimas del ciberataque. Es decir, si por ejemplo se robaron información de tarjetas de crédito a través de robar en la base de datos de la empresa y luego esa información es usada por los criminales para robarle a los usuarios finales, ¿cuál es la responsabilidad y cuál es la forma de recompensar a las personas finales por parte de la empresa? Muchas empresas de todas maneras también tienen que sumar el costo de un seguro de ciberseguridad, que por cierto es todo un tema bastante particular. Si te interesa podemos hacer un video en especial de esto, pero los temas de los seguros de ciberseguridad son bastante complejos porque depende qué tan segura sea tu organización, también está en el nivel de aseguramiento que te dan y las primas que se pagan por este seguro. Así que es bastante interesante también pensarlo desde el punto de vista de el riesgo, el impacto y cómo todo esto impacta en los costos, en el valor final que aporta o que resta la ciberseguridad para muchas de las organizaciones. Si te interesa este tipo de perspectiva, podemos seguir progresando y podemos seguir creando nuevos videos para tratar de ponernos de a poco en la mente de los criminales y entender cómo se juega el juego de la ciberseguridad desde la vereda de enfrente. Hasta la próxima. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir que dejes un comentario, que le des like y que te suscribas al canal. Muchísimas gracias.